Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar cómo podemos cortar vinilo sin utilizar el tapete de corte. Es decir, lo que vamos a hacer es cargar directamente el rollo en la máquina para cortarlo. La principal ventaja que nos da el poder cortar vinilo directamente desde el rollo es que vamos a poder cortar diseños más grandes, ya que cuando trabajamos con el tapete de corte, ya sea este, que es el que se vende con la máquina, que es el de 30 x 30, o el que vende Silhouette un poquito más largo, que es 30 x 60, pues vamos a estar limitados a ese espacio. Sin embargo, cuando cortamos directamente desde el rollo, vamos a poder cortar diseños de hasta una longitud de 3 metros. El ancho va a ser siempre 30,5, pero de largo vamos a poder cortar hasta 3 metros de longitud. Sobre todo, una de las preguntas que más me hacéis con respecto al corte de materiales sin tapete de corte es si vamos a poder hacerlo con cualquier tipo de material. El sistema que yo os voy a mostrar hoy en este vídeo está pensado sobre todo para materiales como los vinilos adhesivos y vinilos textiles, por dos motivos. El primero, porque son materiales que se venden en rollo y por tanto vamos a poder tener mayor longitud de material para poder cortar diseños más grandes. Pero además, otra peculiaridad que tienen estos materiales es que traen un papel protector trasero. Este es el caso del vinilo adhesivo, que es esto que estáis viendo, y como veis está la lámina de vinilo que va apoyado sobre un papel protector. En el vinilo textil es muy parecido, pero el transportador o el papel protector suele ser de plástico, pero igualmente lo que vamos a hacer es utilizar ese papel protector o ese plástico protector para que haga las veces de tapete de corte y solo se nos va a cortar lo que sería la lámina de vinilo. Es importante saber que con la salida de Silhouette Cameo 4, Silhouette América sacó una nueva funcionalidad que permite cortar cartulinas y papeles también sin tapete de corte, pero no es el método que yo voy a explicar en este vídeo, pero que ya tengo explicado en otro de los vídeos de mi canal, así que os saldrá un pop-up en la parte de arriba de la pantalla y también os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo donde os explico cómo cortar papeles y cartulinas directamente a la máquina, es decir, sin utilizar el tapete de corte, con un sistema que se llama corte desplegable o corte pop-out, es decir, que no se utilizaría el mismo sistema que vamos a utilizar ahora, precisamente porque los papeles y las cartulinas no suelen llevar un papel protector trasero. Así que para el ejemplo que yo os voy a enseñar, voy a hacerlo con vinilo adhesivo y voy a cortar un diseño grande directamente desde el rollo. También voy a aprovechar para mostraros el uso de un accesorio que trae integrado la máquina, que es el portarrollos o roll feeder, que aparece tirando de esta parte delantera de la máquina y que nos va a servir para colocar nuestro rollo, para cortarlo para estos casos cuando los cortamos directamente en la máquina y hacer, pues aparte de que el rollo no se deshaga y se desenrolle por todos lados, pues para facilitar que el vinilo se quede bien alineado y no se tuerza conforme va cortando. Otra de las cosas que se suele utilizar aparte del portarrollos cuando cortamos directamente materiales desde el rollo, ya digo vinilos adhesivos y textiles, es el cross cutter trasero que trae la máquina. En este vídeo y por falta de espacio no voy a utilizarlo, voy a descargar el material directamente como lo hago siempre hacia mí, pero tenéis también otro vídeo en mi canal, así que os aparecerá por aquí arriba y os aparecerá y os lo dejaré, perdón, en la caja de descripción del vídeo, donde tenéis el uso del cross cutter trasero, que es una navajita trasera que trae la máquina para cortar los descartes de vinilo, pero como decía, yo en este vídeo no voy a utilizarlo. Sí voy a utilizar el portarrollos, pero no voy a utilizar el cross cutter trasero. Dicho esto, voy primero al programa de Silhouette Studio porque una parte muy importante es configurar bien el documento en nuestro programa. Bueno, pues ya tengo abierto en Silhouette Studio el archivo con el que yo voy a trabajar, que si os fijáis de ancho tiene 35 centímetros, con lo cual no me cabe en el tapete de corte. Sí que podría cortarlo en el tapete más largo, pero bueno, es el ejemplo que yo voy a utilizar para cortar directamente el vinilo desde el rollo. Lo primero sería configurar correctamente el documento, ya que cuando cortamos sin tapete de corte es muy importante que donde dice en la configuración de página tapete de corte seleccionemos ninguno. Luego lo siguiente sería configurar la anchura y la altura del material. En mi caso pondría como ancho el ancho del rollo, que el mío es de 30 centímetros, y de largo voy a poner el largo un poquito más de lo que mide mi diseño. Yo mi diseño no lo voy a cortar así, lo voy a cortar girado 90 grados para que quepa. Así que el largo de mi página o de mi documento tiene que ser un poquito más largo que el diseño.
Voy a ponerle pues unos 45 centímetros, no pasa nada si es bastante más largo, porque lo que va a seguir es cargando material y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues en principio ya estaría. Como digo, importante configurar tapete de corte ninguno y el tamaño de medio o el tamaño de documento acorde a nuestro diseño. Yo, como os decía, el ancho pongo el ancho del rollo y la altura pongo un poco más de largo que lo que mide mi diseño, y en principio ya estaría. Yo una cosa que suelo añadir para luego aprovechar mejor los descartes de vinilo es una especie como de caja contenedora para que me corte los bordes y luego sea más fácil al pelarlo y poder aprovechar lo que me sobre de material. Así que voy a dejar este recuadro. Al dejarlo fuera del documento, este lateral y este lateral no se van a cortar, pero esto sí y esto también. Bueno, pues vamos ya a la ventana de enviar para ver qué es lo que tenemos que configurar aquí, aunque esto es muy sencillito. Lo primero sería elegir el material. Yo estoy utilizando un vinilo de acabado brillante, así que voy a escoger esta configuración. He encendido la máquina para que me detecte las herramientas y la configuración. Vemos que ahora ya sí que sale. Yo la tengo editada, esta configuración de vinilo, porque la presión la he subido y la tengo al 20. La acción me sale automáticamente cortar, porque me detecta la máquina que tengo la cuchilla colocada, así que aquí no hay que hacer prácticamente nada más que seleccionar el material. Aseguraros de que esta configuración sea la correcta. Como siempre os recomiendo hacer una prueba de corte. Yo no lo voy a hacer y directamente voy a cargar el material en la máquina tal y como me indica aquí y darle a enviar. Bueno, lo primero de todo, antes de utilizar el roll feeder, que como digo es opcional, es acercar el rollo de vinilo desplegado para ver a qué altura tenemos que colocar este rodillo derecho. Es importantísimo que el rollo derecho esté pisando el material por el extremo, al igual que el izquierdo, que es fijo y no se puede mover, nos sujeta el material por este lado. Una vez que lo tenemos, vamos a utilizar, como digo, el portarrollos, así que ajustaríamos este lado. Y simplemente, una vez que tenemos colocado el rollo, pasamos el vinilo por esta rendija de aquí, lo apoyamos alineado en la marca de siempre, igual que hacemos con el tapete, y le damos al botón de cargar. Y ya tendría listo mi vinilo para enviar el corte. Así que vamos a darle. Bueno, pues ya ha terminado y en mi caso se ha descargado el material hacia acá, es decir, lo que os comentaba al principio de que no voy a utilizar el crosscutter trasero, pero no pasa nada porque yo hice una línea de referencia por la que ahora voy a cortar con la tijera. Así que descargamos. Voy a recoger esto para hacer espacio. Bueno, pues ya tengo el diseño y ahora con ayuda del gancho voy a pelar los descartes de lo que no correspondan al diseño que yo quiero cortado en mi vinilo. Podéis utilizar un gancho de este tipo, que es el de marca Silhouette, o cualquier cosa similar que tengáis por casa, como por ejemplo pues podría ser la punta de un alfiler. Bueno, pues una vez que ya tengo el diseño pelado, me quedaría esa franja que ahora la recorto para poder reaprovecharla para otros proyectos. Solo nos quedaría llevarnos nuestro diseño a la superficie donde vayamos a colocarlo. Para hacer esto de forma más sencilla, porque sería un lío tener que ir despegando y pegando esto a mano, lo que hacemos es utilizar un papel o plástico transportador de este tipo. Esto siempre me soléis preguntar que dónde se compra. En el mismo sitio en el que compréis el vinilo os tienen que vender el transportador, depende del país, se llama de una manera u otra. Aquí lo llamamos transportador, pero también se suele llamar transfer, pero en fin, básicamente es un papel o un plástico transparente adhesivo que nos va a servir para llevarnos todo el diseño de una sola vez a la superficie donde lo vayamos a colocar. Lo que tenemos que hacer es recortar un trozo de transportador del tamaño de nuestro diseño, así que yo cortaré más o menos por aquí, lo pegaremos y nos lo llevaremos a la superficie.
Ahora solo nos quedaría quitar el papel trasero y colocarlo, como digo, en la superficie. Y ya tenemos nuestro vinilo, o en mi caso mi vinilo, colocado en la pared y ya veis qué bonito queda. Espero que os haya resultado fácil esto de cortar vinilo sin tapete y os animéis a intentarlo. No hace falta que sea con un diseño excesivamente grande, podéis intentarlo con uno un poco del tamaño como el mío, es decir, lo suficiente como para que no quepa en el tapete de corte, o si queréis incluso más pequeño, no tiene por qué ser siempre diseños súper grandes, pero os animo a que lo intentéis. Y por lo demás, deciros que a los que seáis de España os dejaré en la caja de descripción del vídeo tanto dónde compro el vinilo como dónde compro el papel o el plástico transportador, porque es sobre lo que más me soléis preguntar, aunque como os he dicho antes, en la tienda donde os vendan los vinilos adhesivos o vinilos de rotulación también os van a vender ese plástico o papel transportador, que como digo, plástico y papel es porque se vende en ambos formatos. También, aprovechando que estoy hablando del plástico transportador, es reutilizable, es decir, que lo podemos guardar una vez que lo hemos utilizado para el siguiente proyecto y seguir utilizándolo hasta que deje de pegar. Y dicho esto, espero haber resuelto todas las dudas. Si no es así, como siempre os digo, tenéis los comentarios del vídeo para preguntarme las dudas que necesitéis aclarar, y también, como siempre os digo, darle un like a me gusta si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal, y si activáis la campanita os avisa cada vez que subo un vídeo nuevo. Un beso y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.